La palabra de Dios, Segunda Reyes, el 7, del 1 hasta el 20. Segunda Reyes 7, del 1 hasta el 20. Vamos a leer intercalado. Dijo entonces Elío: oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana en estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿seréis esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás en tus ojos, mas no comerás de ellos. Habiendo él entrado en la cuarta puerta, hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si entraremos dentro de la ciudad, no en hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si no quedaremos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos no diereis la vida, viviremos, y no diéremos la muerte, moriremos. Se levantó pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento, los sirios, no había allí nadie, porque a Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estredichos de gran ejército, y dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha llamado a sueldo contra nosotros en los reyes de los Eteos y en los reyes de egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos en el campamento como estaba, y habiendo huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron en la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron, y en la otra de allí plata y oro, vestidos y fueron en los que escondieron, y volviendo entraron a otra tienda y aquí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego hicieron al uno al otro: no estamos haciendo bien hoy en el día de la buena nueva, y en nosotros callamos, y si esperamos ahora hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a casa del rey. Viendo pues el grito de los guardias de la puerta de la ciudad, y les exclamó diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y anunciaron dentro del palacio al rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus sirios: yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y no ha salido a la tienda, y se han escondido en el campo, diciendo: cuando haya salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tome ahora 5 de los caballos de que ha quedado en la ciudad, porque los que quedan allá también padecen como toda la multitud de Israel que ya ha padecido, y enviamos y veamos lo que hay. Tomaron pues 2 caballos de sus carros, y envió el rey del campamento de los sirios diciendo: id y ve. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaban llenos de vestidos de seres de Siria, habían arrojado por apresuma. Y volviendo el mensajero y lo hicieron saber el rey. Entonces el pueblo salió y saqueando del campamento de los sirios, y fue vestido un seah de floria y ajeno por el siclo, y 2 seas estaban por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo en el que se apoyaba, y atropeció luego en la entrada y murió. Y conforme a lo que él dijo al varón Dios, cuando el rey descendió a él, aconteció después a la manera que a un varón el Dios que había hablado diciendo: 2 seas de cebas por un siclo, y 2 seas de siclo de harina será vendido en el siclo mañana en esta hora, y en la puerta de Samaria. Y los de aquel príncipe había respondido el varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventana en el cielo, puede haber en esto. Y dijo: he aquí tú verás con tus ojos y no comerás de ello. Y le sucedió así, como el pueblo le atropelló en la entrada y murió. Amén. También el día de hoy oremos para que nosotros podamos escuchar la palabra por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y también
para que el obispo verdaderamente tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra y que nosotros vamos a obedecer. Vamos a decir Jesús y vamos a orar todos juntos. 하나님 우리 아버지 예수 이름을 위하여 하나님의 말씀을 듣습니다. 하나님의 말씀이 우리의 영과 혼과 관절과 우수를 찔러 쪼개는 행동하는 말씀이오니 그 말씀에 순종할 때 하나님이 역사한다 했사오니 우리 모든 심령 가운데 역사하여 주시옵소서. 하나님이 세우신 종 우리 감독님을 통해서 말씀하여 주시되 성령의 영감이 충만하게 도와주시고 성령께서 그 입술을 주관하사 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 다하사 그 말씀 한마디 한마디가 우리 성도들의 심령을 찔러 쪼개어 변화되는 놀라운 역사를 나타나게 도와주시옵소서. 성납기에 새롭게 변화되게 되겠으니 말씀하여 주시옵소서. 우리 심령에 말씀하여 주시옵소서. 연로한 가운데도 하나님의 말씀을 태어나신 우리 감독님에게 더 큰 영감을 더하여 주시옵소서. 성령이 사용하는 증거가 충만할 수 있도록 도와주시고 우리 성도들 하나님의 말씀 앞에서 말씀에 순종할 수 있는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서. 말씀을 받을 수 있는 그릇 되게 도와주시고 성령께서 이 시간을 주관하여 주시옵소서. Padre Dios, también en este día santo que nos has dado, Padre Dios, cada uno de ellos, Señor, han venido delante tuyo creyendo, Señor, arrodillándose en nombre de Jesús y para adorarte, Señor. Padre Dios, ayuda, Señor, y recibe a cada uno de ellos y dale la bendición a cada uno de ellos. También en estos momentos en que nuestra iglesia está pasando en una dificultad, escucha sus oraciones. Padre Dios, ayuda, Señor, para que ellos se puedan verdaderamente esforzarse, Señor, para ofrendar y servir, y verdaderamente ellos puedan recibir la gloria que es tuya. Y hemos orado todo en el nombre de Jesús. Amén. Como cada uno de ustedes han venido delante tuyo, que vamos a darle gracias por en estos momentos ofrendar mucho más. Y también queremos agradecer a nuestra orquesta y a los del coro por sostener en estos momentos. Por favor, también al director y a cada uno de ellos. Por favor, en estos momentos todos nosotros tenemos que recibir el aplauso. La victoria de fe con obra. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es la resurrección. Él manifestó la resurrección al mundo. La resurrección es la verdad de vivir luego de morir. Esta es nuestra fe, que a pesar de que morimos hoy, volveremos a vivir. La justicia resucita. El mundo morirá y será destruido. Por el pecado hay muerte. Por la falta de vida hay muerte. Por la falta de gracia hay muerte y destrucción. Jesús es Dios. Él es la única salvación para los que sean destruidos. Los reyes del mundo no tienen salvación y serán destruidos. Nosotros somos engañados por el diablo. No seamos engañados por la convicción. Creamos en Dios. Dios es la única salvación. La fe es el gran poder que viene del cielo. Los reyes del mundo no pueden salvar su alma. Ellos no son dioses, sino seres carnales. La carne sin falta será destruida. Lo que es del mundo será destruir. Todo será destruido, lo que viene y lo que se va. Pero la fe que viene del cielo tendrá la victoria. El corazón leproso debe despertar, no debe rendirse, sino ponerse de pie. Poner el pie con la fe que proviene del cielo. La fe que tiene obra será recompensada y compensada por Dios. Dios obra únicamente en el que tiene fe. Amén. Dios es resurrección. Queridos hermanos, ustedes, ¿por qué están viniendo a la iglesia? Ustedes, ¿por qué están viniendo a los centros de rendir el culto? ¿Por qué están viniendo en este lugar? Todos nosotros no venimos en este lugar para tener una religión.
sino que nosotros somos personas que creemos en Dios y venimos en este lugar. Como nosotros verdaderamente creemos en Dios y venimos en este lugar. Pero entonces tenemos que conocer quién es Dios. Tenemos que conocerlo. Hay personas que verdaderamente se quejan de la iglesia y verdaderamente pues critican a la iglesia. Dicen que nosotros somos personas que siguen al pastor Kim Gi-dong, que verdaderamente se someten en eso. Por la verdad, esto es algo que no debería decir. Esto significa de que cada uno de ellos, al decir esto, significa que cada uno de ellos son personas que siguieron a pastor de la misma forma. Pero entonces si ellos no conocen, pero entonces ¿cómo pueden convertirse en pastores? Pero entonces cada uno de ellos, Señor, que hasta este momento, por varios años, que verdaderamente estudiaron para ser pastores, pero entonces si ellos si no conocen y fueron pastores, entonces ¿qué es esto? Pero la verdad, el criticar esto es lo mismo que pues escupir a su propio espíritu. Por eso nosotros no tenemos que ser personas que no conocen a Dios. Por eso la palabra nos dice que nosotros somos personas que creemos, conociendo a Dios, conociendo. Pero hay personas que verdaderamente, después de varios momentos de venir a la iglesia, pues se alejan de la iglesia y luego dejan su fe. ¿Pero por qué es esto? Es porque cada uno de ellos, sin conocer a Dios, y aunque oraron, se esforzaron en orar y alabar, pero la verdad es que esto no lo hicieron conociendo a Dios, porque no conocieron. Por eso, como siempre hemos escuchado, ¿quién es Dios? Él es Dios único. Él es el Dios único. Pero entonces, ¿qué significa que sea único? ¿Qué es lo único en Él? De que Él es principio y fin, de que Él es de antes y ahora, o sea que tiene la vida. Nosotros luego de ser concebidos en el vientre de la madre y hemos venido hasta ahora. ¿Qué es lo que no cambia en nosotros? Es la vida. Lo único que nosotros tenemos en nosotros es la vida de Dios. Pero la vida que nosotros tenemos ahora de Dios solamente es una. Pero entonces también si nosotros vemos ahora mismo en nuestra carne, solamente una vida. Si nosotros morimos es el fin. Pero nosotros, para poder obtener la vida de Dios, para poder entrar a esa vida, estamos viniendo delante del Señor. Dios, quien es el antes y el después, de que es eterno desde antes de la eternidad hasta toda la eternidad. O sea, Él es Dios único. O sea, que lo único en Él, que Él tiene la vida, o sea, la vida eterna. Él es el único que tiene la vida eterna. Entonces, ¿quién es Dios? Es el Dios que tiene la vida eterna. Que lo que yo tengo, lo único que yo tengo es la vida. O sea, el único que me puede dar la vida a mí es Dios. O sea, pero ¿quién es ese Dios? Es Jesús. Es algo que nosotros conocemos. Por eso nosotros queremos obtener esa vida. Pero si nosotros de la misma forma, cuando los discípulos fueron valorosos y vinieron delante del Señor a predicar la palabra del Señor, pero ellos, ¿qué fue lo que dijo en esta tierra? Aunque las cosas sean, el oro y la plata sean más grandes, pero ¿qué dijo? Yo no tengo el oro y la plata, lo único que yo tengo es a Jesús. O sea, es el nombre de Jesús. Dios es el único Dios. O sea, lo único que yo tengo en mí es la vida de Dios. Tengo la única vida de Dios. Por eso el hecho de que nosotros venimos a la iglesia no es para tener una religión, sino es para tener la vida. Pero la verdad, otras religiones tienen su propia filosofía. Y cada uno de ellos tiene sus propias acciones. Pero la verdad, nosotros somos personas que tenemos una filosofía que
Y no somos una persona que tenemos una religión, sino que nosotros venimos a obtener la vida. O sea, la vida. Por eso, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es? No es una religión, sino es la vida, es obtener la vida eterna. Pero eso no es la vida de que tiene la carne, sino está hablando de la vida eterna, que es eternamente. Esa es la vida que nosotros estamos buscando. Pues la verdad, si una persona que no tiene vida, entonces no importa qué tan bueno, cosas tan buenas vengan delante de él, pero no tendrán ninguna, verdaderamente no tendrán ningún significado. Por la verdad, si nosotros no tenemos la vida, entonces ¿qué es el vivir en este mundo? Tenemos que obtener la vida eterna. Por la verdad, si nosotros estamos en esta tierra, pues solamente tenemos la vida, entonces ¿qué tendrá esa solución? Por la verdad, no importa si nosotros morimos antes o tempranamente o tardemente, por el hecho de que nosotros al estar con el Señor, al unirnos con el Señor, nosotros tenemos la vida eterna. Por eso estamos sosteniendo en este momento en esta tierra. Por eso nosotros tenemos algo sorprendente en nosotros. Por la verdad, el hecho de que un Dios sea eterno, pues es algo que nadie pues vaya a dudar. El hecho de que el Dios, después es algo obvio de que un Dios sea pues eterno. Por la verdad, es una persona de Nazaret. Verdaderamente que era una persona de Nazaret, que es igual que ustedes y yo, un ser igual que ustedes y yo, que nació en Nazaret. Ustedes y yo de la misma forma hemos nacido de la madre. Y también, pero él también, quien fue un hijo de hombre, que fue verdaderamente un hombre. Hoy en día, muchas personas que teniendo su vida de fe, pero entonces algo que ellos no están entendiendo. Pues ellos creen de que Él es el Dios, el Hijo del Dios, pues algo que es verdadero. Pero la verdad, esto no es el principio de la fe, sino que nosotros primero comenzamos a seguirlo a Él. Él dice, quien dijo, yo soy la vida y el camino y la luz. Por eso nosotros comenzamos a seguirlo a Él. No es el hecho de seguir algo como algo si fuera objetivo, pero sino que Él verdaderamente algo abstracto, como un Dios que nosotros no podemos ver algo abstracto, pero sino que Él siendo hombre, Él fue justificado por Dios, que Él dijo, que Dios le dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo mi complacencia, o sea, Él fue aceptado por Dios. O sea, nosotros sabiendo que Él es hijo de hombre, pero Dios, quien aceptó a Él, que Él era su hijo. Por eso Él que verdaderamente murió históricamente, sino que también en la ciencia Él murió. Él verdaderamente, pues su vida fue cortada. Pero luego de 3 días Dios lo resucitó a Él y lo ascendió en el cielo. Pero todo el mundo lo miró a Él. O sea, todas las personas lo miraron a Él. Que Él escuchó y dijo, como ese Dios es mi Hijo amado en quien yo tengo mi complacencia. Que todo el mundo aceptó, que Dios aceptó de que ese es el Hijo mío. El Hijo es el Hijo de Dios. Entonces todas las personas mirando de que Dios estuvo con Él. Y que verdaderamente lo resucitó de entre los muertos y lo ascendió al cielo. Por favor, ¿qué esto es lo que significa? Esta es nuestra esperanza. Por eso uno puede pensar, ay, yo también al recibir el bautismo y luego de ser perdonados de tener la redención del pecado y luego de recibir el Espíritu Santo. Y luego Dios al confesarme y aceptarme y al sellarme de que yo soy hijo de Dios.
Entonces, de la misma forma como Jesús, que fue hijo de hombre, verdaderamente ascendió al cielo y vivió por la eternidad, también nosotros también vamos a subir. Esta es nuestra evidencia, es nuestra promesa. Esto es lo que nosotros estamos creyendo. Usted también, al predicar a otras personas, por favor, enseñen esto. También si nosotros vemos en Juan 11, que dice, yo soy el Espíritu Santo y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, perdón. Yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera que cree en mí verdaderamente tendrá la vida. Y tendrá la vida eterna. Aunque viva, está muy bien que esté muerto, vivirá. Por eso nosotros tenemos esa esperanza en eso. Pero nosotros tenemos que resucitar para vivir por toda la eternidad. Pero entonces, ¿cómo vamos a obtener esa resurrección? Si nosotros vemos a Juan 17:3, que es lo que nos lo he dicho muchas veces. La vida eterna, ¿qué es? De uno es conocer al Dios único. Y también y creer y conocer al Jesucristo que Dios envió. Si nosotros no conocemos, no podemos tener la vida eterna. Tenemos que conocer. Tenemos que conocer. No es, aunque uno viene a la iglesia y sirva a Dios, pero si nosotros no conocemos a Dios, no tenemos la salvación. Si verdaderamente nos esforzamos en la Biblia y en la iglesia, pero si nosotros no conocemos, no podemos tener la vida eterna. Por favor, esto es lo que la Biblia está hablando. También que la Biblia que nos dice, todo lo que dice la Biblia está hablando de mí, o si está hablando sobre la resurrección. Si nosotros vemos en Juan 1:1, que nos dice, en Génesis 1, que dice, Él a creer todas las cosas y hace crecer todas las plantas. Pues si nosotros vemos a los frutos, que cada uno de ellos, luego de ser sembrado en la primavera y luego de caer, pues de crecer y caer en el otoño. Pero entonces es igual que el hombre, que verdaderamente luego de que la semilla cae, comienza a crecer y tiene el fruto de eso, o sea, comienza a tener esa verdaderamente, continúa de esta forma. Entonces luego de morir vuelve a comenzar a sembrar, pues sembrarse en la primavera y seguir su fruto en el otoño. O sea, esta vez está hablando de esto. Pero la verdad, esas personas que pues creen en eso, pero la verdad ellos no tienen relación con Jesús. Pues la verdad es que nosotros lo hemos visto. O sea, desde Génesis está hablando cada una de las cosas hasta Apocalipsis está hablando sobre Jesús. Verdaderamente está hablando sobre Jesús, sobre los que conocen sobre Jesús, que tienen esa identidad. Por favor, toda la Biblia está hablando sobre Jesús, sobre la resurrección. Está hablando sobre la resurrección. O sea, la vida eterna está en el conocer. Está en el conocerlo a Él. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, que le dijo como, aunque las personas del mundo pues interpretan que Él es un profeta o lo que ellos quieren, pero Jesús que le dijo, ¿quiénes ustedes piensan que soy yo? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es. Yo les doy a ustedes la llave del reino de los cielos. Solamente ustedes van a poder entrar aquí. Las personas que tienen esa fe, por favor, podrán entrar en el reino de los cielos. Tenemos que conocer a Jesús, que Él dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Pero entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en la resurrección. ¿Qué fue lo que Pablo nos hizo? ¿Qué dijo? Si nosotros en Filipenses 3 nos dice dos cosas, una de ellas que nos dice es que Él es una persona que no tiene nada y nació con nada. Pero entonces era una persona que verdaderamente pues buscaba a las personas que creen en Jesús y los mataba. Y Él, aunque había conocido la
pues la Biblia y verdaderamente un filósofo y era una persona que conocía la palabra del Señor. Pero entonces él que dijo, pero esto que aunque es, pero toda esa sabiduría que yo tengo y todas las obras que yo hice, cometí en el pasado, todas estas cosas, luego he tomado como ya excremento. O sea, todo esto él ya lo tomó como toda la sabiduría que él tenía hasta ahora. Todo esto, él lo bota como si fuera un excremento. Y yo voy solamente hacia el frente. O sea, ¿qué es lo que va al frente? Muchas personas dicen que van buscando, pues mirando hasta la cruz. Pero la verdad no está mirando a la cruz, sino que él está yendo a la meta que es la resurrección. Si nosotros vemos a los israelitas, esas personas, para que cada uno de ellos piensan que el morir está su gloria. Por eso, cada uno de ellos, al ser desde pequeños, les enseña sobre esto. Entonces, si nosotros vemos a las esposas de Irak y ellos verdaderamente son entrenados pensando como vamos a morir, tenemos que morir. Pero ellos piensan que eso es algo glorioso para su espíritu. Pero la verdad, igualmente, si nosotros vamos a morir, pues moriremos, pero nosotros no vamos hacia la muerte. Nuestra meta no es a la muerte, sino nosotros vemos a la meta que es la resurrección. Pero también hay dos tipos de resurrección. Una es la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es la resurrección que nosotros no tenemos juicio, que luego de que el Señor venga de nuevo, nosotros verdaderamente seremos resucitados y vamos a tener en las bodas. Pero entonces luego de que el Señor vuelva a esta tierra, las personas que sean resucitadas recibirán y entrarán en las bodas. Pero las personas con la segunda resurrección recibirán el juicio. La primera resurrección es el juicio de vida y la segunda resurrección es el juicio. Es el juicio de maldición, o sea, que en el cual puede verdaderamente ir al infierno. O sea, uno puede resucitar, pero entonces la verdad tenemos que participar en la primera resurrección. Por favor, no menosprecien a su propio espíritu. Por favor, no de la misma forma como ustedes estudian por sí mismos, no por otras personas. Y también cada uno de ustedes, por ustedes mismos, se esfuerzan por su salud. ¿Será que lo hacen por las otras personas? Por favor, por su espíritu, trabajen por su propio espíritu para poder participar en la primera resurrección. Vamos a decir todos juntos que mi espíritu vaya a la primera resurrección, que mi espíritu vaya a la primera resurrección, que mi espíritu vaya a la primera resurrección, que mi espíritu vaya a la primera resurrección. Por favor, no digan esto como si fueran otra persona, diciendo como, ay, vaya usted al reino de los cielos. Por favor, díganselo a cada uno de ustedes. Por favor, y ustedes dejen a un lado su pasado, todo su pasado, sino vayan solamente hacia el frente, mirando hacia el frente. Pero ustedes también de la misma forma, ¿cuál es la fuerza que yo tengo para poder triunfar? Y todo lo que, la gloria, todo esto lo dejo a un lado y solamente yo voy hacia el frente. No importa lo que las otras personas digan. Esto es algo que nadie me puede quitar y no es nadie que puede molestar, sino que esto es lo que yo he venido por toda mi vida, por la meta que es la resurrección. Por favor, queridos hermanos, esa fe que ustedes tienen dentro de ustedes, si nosotros no tenemos esta fe, nosotros no somos nada. Queridos hermanos, nosotros en el pasado éramos personas que no podíamos hacer nada, pero nosotros hemos obtenido la fe para poder hacer. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? El que cree, para él no tiene nada imposible. Por favor, crea. Vamos a decir todos juntos, como yo creo en Dios, Dios me ha dado la fe que es todopoderoso.
no es una palabra de otras personas, es la palabra que les está dando cada uno de ustedes. Ustedes pueden hacer todo lo posible. Por favor, obtengan la fe. Esta fe que ustedes tienen no es una fe que no tiene ningún valor, que es por ahí, sino que es una fe verdaderamente que ustedes obtienen. Ustedes tienen una fe que verdaderamente va a hacer todo lo que ustedes quieran. Por favor, crean en esto. ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo? La verdad, ese nazareno que nació en Nazaret no tiene nada diferente en cada uno de nosotros que ustedes y yo, pero Él fue justificado y fue aceptado como hijo de Dios. Y Él, de la misma forma, nosotros podemos entrar en la vida eterna. Tenemos que tener esa certeza en nosotros. Por favor, queridos hermanos, ¿qué es lo diferente en ustedes y yo? Todos ustedes somos iguales, ustedes y yo somos iguales. De la misma forma, yo he recibido esa fe de Dios, y cada uno de ustedes también de la misma forma han obtenido esa fe. Pero entonces, ¿por qué esa fe puede ser como si fuera seca? Pero entonces, ¿cuál es la razón con la que yo tengo el poder? Muchas personas de hoy en día, pero muchas personas que han tenido la dificultad en ellos y dicen como la verdad, diciendo que ellos ya están frustrando, y ellos la verdad están diciendo de que ellos se arrepienten por lo que están haciendo, por el hecho de creer, diciendo esto. Pero la verdad, la fe que nosotros tenemos no tiene ninguna arrepentimiento. Nosotros no nos arrepentimos, esa no es la fe. ¿Qué es lo que la palabra dice? Él no tiene nada de arrepentimiento, y Él todo lo que hace es cierto. O sea, también que Él nos dice en Levíticos que Él, todo lo que Él hace, no tiene nada que se arrepiente en lo que Él hace. Por favor, queridos hermanos, todos nosotros tenemos la fe. Es algo increíble. Tenemos la fe. Cuando nosotros tenemos esta fe, tenemos la fe para la resurrección. Por eso, todo lo que nosotros hacemos, como si nosotros no hubiéramos tenido la fe. La verdad, yo soy una persona que no tuve educación, y la verdad no es que mi familia sea una familia con gran poder. Por la verdad, yo era una persona de campo, que verdaderamente, aunque muchas personas hubieran sido en esa época que yo había tenido, pero la verdad, como la fe al entrar en mí, y yo por teniendo esa fe en mí. Pero entonces la verdad, hay muchas personas que hubieran tenido esa misma fe, pero la fe de que ellos recibieron, tuvieron una fe que fuera seca. Pero yo verdaderamente entendí sobre esa fe de resurrección, y yo entendí la voluntad de Dios, y yo de ese momento hasta ahora he venido luchando por esa fe. He venido hasta ahora. Y por eso yo soy un testigo. Pero algo que la palabra del Señor que nos dice el día de hoy, ¿qué es? Es una iglesia, es el pueblo de Samaria. Y aunque había un rey que había verdaderamente peleado con muchas personas, por muchos pueblos, pero verdaderamente ellos estaban dentro de una isla, en el cual ellos estaban como ellos no hubieran podido pelear más, y ellos no podían hacer nada dentro de ahí. Pero entonces, si ellos salen de su propia tierra, ellos hubieran podido comer, buscar comida y diferentes, pero en ese lugar todos los sirios estaban a su alrededor. Entonces ellos ni siquiera tenían una milicia, porque todos ellos fueron matados, pero ellos no podían hacer nada en ese lugar. Entonces ellos estaban dentro de ese lugar. Por la verdad, ellos estaban muriendo de hambre. Aunque ellos había un rey en ellos estaban muriendo de hambre. Aunque ellos tuvieran un profeta, también estaban muriendo de hambre. Pero entonces ellos tenían tanta hambre. Si nosotros vemos el versículo 6,
Pero ellos tenían tanta hambre. Pero entonces cada uno de ellos pues comenzaron pues al azar, estaban comenzando comiéndose a sus propios hijos, pues al azar. Pero entonces en el siguiente día, pues en ese día pues mataron a sus hijos y pues se comieron a su hijo. Que tanta hambre tuvieron ellos de que ellos estaban matando a sus propios hijos. Pero entonces cuando ellos dijeron, aunque hubieran comido a su hijo de otro hijo, entonces se pelearon pues porque él no quería dar a su hijo. Pero de todas maneras él, aunque hubiera un profeta en ese pueblo, ellos estaban muriendo de hambre. Pero entonces el profeta, ¿qué fue lo que dijo al salir? Él dijo, quédense inquietos, porque todos nosotros, él dice, nosotros hemos venido hasta el piso, hemos tocado hasta el piso, hasta el hecho de que no hemos llegado hasta el punto de que está comiendo hasta los hijos. O sea, no tienen ninguna esperanza, o sea, están en el piso. O sea, no tienen ninguna esperanza. Y luego lo que él dijo, esperen solamente un día más. En este tiempo va a ocurrir algo grande. Y entonces dice, por ejemplo, si ellos hubieran traído un peso, van a poder verdaderamente comprar el arroz. Pero entonces ellos dijeron como, ellos ni siquiera pueden, si hubieran tenido la plata, ni siquiera tienen la comida para poder comprarla. Pero entonces, si el profeta dice de esa forma, entonces ¿será que ustedes van a poder creer en esto? Pero entonces el general, entonces le dijo, al general dijo como, hay un problema que ni siquiera él mismo puede solucionar. Como el profeta decía de esa forma, pues todo se enojó y le dijo al profeta. Pero entonces dijo, aunque Dios si hubiera verdaderamente abrió los cielos y le hubiera dado eso, ¿será que eso hubiera corrido así? Pero entonces es lo que dijo. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Que él le dijo al general, tú vas a ver con tus propios ojos, tú verás con tus ojos, y tú no creíste, entonces tú no vas a poder comer nada de eso. Pero entonces, y esto es algo que ocurrió luego, el siguiente día. Pero entonces toda la comida que el profeta había dicho, entró dentro de la isla donde estaban ahí. Y entonces sí, también estaban llenos de los diferentes alimentos, todo el alimento que los sirios habían dejado aparte. Pero entonces el general, como se había sorprendido en esto, entonces muchos de los carriles habían venido, pero entonces él murió luego de ver esas cosas. Eso es lo que nos dice en la palabra del Señor. Entonces, como el profeta había dicho, como tú has visto, o sea, como tú vas a ver, pero vas a morir en esto. Vas a morir. O sea, él murió. O sea, él no comió, pero él murió. Pero entonces, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué? Porque en esos momentos habían 4 leprosos. Pero que estaban, como ellos obviamente no podían vivir dentro de la ciudad, ellos vivieron fuera, en otro lado, fueron exiliados en un tiempo, como eran leprosos. Pero entonces, ellos hubieran podido venir a la ciudad, pero la verdad, si ellos hubieran podido para poder recibir la comida, pero ¿será que ellos hubieran tenido la comida cuando en ese momento en que ellos verdaderamente estaban, hasta comiendo a sus propios hijos? Pero eso, si nosotros vemos a los leprosos, que verdaderamente yo he visto muchos leprosos anteriormente, literalmente, aunque sus dedos estaban, se derretían, ni siquiera tenían una nariz, verdaderamente parecían monstruos, y verdaderamente ellos. Pero habían personas que estaban juntos. Entonces, si nosotros los mirábamos, ellos cojeaban para poder caminar. Pero como todas sus funciones en el cuerpo no tenían ningún valor, entonces estamos hablando de estos leprosos, como ellos no tenían nada de comer. Pero entonces ellos si se quedaran quietos, iban
morir de hambre y no tienen fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que ellos tendrían que hacer? Entonces dijeron, ay, será morir. Pero entonces creo que los leprosos eran mejores que estos generales. Pues entonces los presos dijeron como, ay, si nos quedar acá, entonces vamos a morir. Vamos a donde los sirios. Y entonces sí, si ellos somos personas que ya tenemos lepra, entonces sí, pues obviamente vamos a morir. Y somos personas que pues por hambre vamos a morir. Pero si ellos nos dejan vivos, pues viviremos. Y si nos mueren, pues moriremos. Pues entonces ellos decidieron en ir pues a Siria, al campamento de Siria. Entonces ellos dijeron, sí, vamos. Y se levantaron. Y entonces fueron al campamento. Se levantaron. O sea, cada uno de ellos dijeron como, eso es una buena idea, vamos a hacer esto, vamos. No solamente tengamos esto en la mente, sino tengamos acción y oremos y vamos. Y ellos fueron al campamento de los sirios. Entonces daron un paso y luego el otro y luego el otro y se fueron al campamento. Pero entonces todo el campamento de Siria pues se escaparon. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué nos dice la palabra del Señor? Pero cada vez cuando los leprosos caminaban, Dios, cada vez que ellos daban su paso, Dios aplaudía cada vez que los leprosos iban. Y en ese momento ellos pensaron, los sirios pensaron que los reyes de los eteos y los reyes de Egipcio se reunieron cada uno de ellos para venir en contra de ellos y escucharon los diferentes estruendos y los estruendos de carros y ruidos de los caballos. Pero entonces ellos dejaron todo a un lado y se escaparon. Pero solamente como es algo que ellos pasaron, pues ni siquiera los leprosos ni siquiera conocían sobre esto, pero solamente cada uno de ellos huyeron. Pero entonces todo el lugar estaba lleno de hambre, pero entonces ellos estaban felices porque pues pudieran comer. Pero entonces dijeron ellos, ¿qué dijeron? Pues si nosotros no llevamos esta buena nueva a las personas, nosotros vamos a recibir la maldición. Este es el evangelio de la misma forma. O sea, ellos para llevar la noticia. Pero entonces ellos fueron llevar la noticia y no creyeron. Entonces algunas personas que dijeron. Y algunas personas que creyeron dijeron como, nosotros si nos quedamos quietos vamos a morir. Pero será, aunque no importa si nosotros vamos a ser engañados, por de todas maneras vamos. Pero entonces ellos fueron y vieron que era la verdad. Y luego todo lo que los campamentos que los sirios dejaron, ellos tomaron todo todo lo que ellos tenían. Pero entonces ellos dijeron, los profetas, el general que había escuchado la profecía dijo, esto es verdaderamente. Entonces muchas personas comieron. Pero entonces él vio que esto y él no comió y murió en ese mismo lugar. Por favor, pongan atención. Y en ese momento, los leprosos, ellos que ni siquiera sabían lo que estaba pasando, sino que ellos fueron sin ningún pensar, pero miraron lo que tenían y miraron todo ese alimento que tenían. Y ellos comieron en eso. Ellos ni siquiera podían escuchar ese estruendo. Pues solamente los sirios fueron los que escucharon esto. Pero entonces, por favor, aplaudan cuando yo camine como los leprosos. Vamos a comenzar, por favor, aplaudan. Por favor, más fuerte. Así fue como los leprosos al caminar. Entonces, pero Dios de la misma forma comenzó a aplaudir, aunque en Siria hubiera muchos géneros, muchos generales y todos ellos, solo los leprosos solamente al pasar, ellos solamente al levantarse, ellos dijeron, moverse, Dios aplaudió a ellos, ellos son los que se le van a levantar. Por favor, esto es algo que puede pasar ahora mismo. Y yo siempre les he dicho a ustedes sobre la inspiración de los 5 panes y los 2 peces. Por favor, queridos hermanos.
los miembros de nuestra iglesia, cómo han ofrendado, no significa de que nosotros tenemos ese gran lugar, sino que nosotros hemos tenido por la deuda, por la verdad, nosotros teniendo la ofrenda. Siempre nos falta, pero la verdad es que nosotros necesitamos un lugar para que nosotros verdaderamente podamos rendir el culto 10 veces y mucho más veces. Como yo, Kim Gi-dong, he hecho más y he trabajado más. Hemos seguido delante del Señor. Por la verdad, eso es algo imposible. Si nosotros hubiéramos tenido solamente 3 cultos, sino que nosotros teniendo 10 y más cultos, nosotros hemos tenido esto. Es algo que ustedes tienen que conocer. Pero ¿cuál es la diferencia entre yo y las otras personas? A las personas, aunque tuvieron solamente un culto, pero es algo difícil. Pero la verdad, yo he tenido cultos por muchos más. Hasta he tenido cultos por la noche. En un día, yo verdaderamente he tenido cultos más de 10 veces. Pero verdaderamente, yo como he hecho y me he esforzado 10 veces más, nuestra iglesia ha venido hasta ahora. Por la verdad, no hubiéramos podido hacer esto así. Pero la verdad, las personas de hoy en día tienen celos y entonces dicen esto, no, por favor, no tengo atención en esto, por favor. ¿Qué es lo que dicen los leprosos cuando todo el mundo estaba haciendo nada? Si nosotros vemos a los leprosos no tienen nada, ellos no tienen ningún significado. Verdaderamente son personas que ya han muerto, no tienen dolor y ellos no pueden hacer nada. La verdad, los leprosos no pueden sentir, no tienen ningún tacto. Pues la verdad, ellos, verdaderamente, hasta yo verdaderamente miré a un leproso que cogía y también con el cigarrillo se quemaba a sí mismo. Y también hay uno de los leprosos que se estaba cortando sus dedos con la piedra. ¿Por qué? Porque eso era algo que no sentía nada, pues no tenían el tacto y la verdad, ese leproso era una maldición y verdad ya muerto. Por de la misma forma eso es como si estoy dando una comparación. De la misma forma, en el pasado, en el Antiguo Testamento, el tener la enfermedad era por el pecado. Era por el pecado y también la pobreza es por medio del pecado. Pero sí que nos dice de la misma forma que están preguntando de quién es este pecado. O sea, pero entonces no puede pensar, yo tengo la enfermedad, yo soy como ya. O sea, se está diciendo a cada uno, desesperando, frustrándose cada uno de nosotros. Y entonces se están frustrando. Pero entonces ellos dicen, y también la duda por no creer en Dios. Entonces, ¿qué son los leprosos? La tercera cosa es la timidez, diciendo como, yo no tengo nada, yo tengo la timidez, o sea, tiene la timidez, o sea, yo no tengo esto, no tengo la otra. ¿Qué es lo cuarto? Lo cuarto que no tienen los diferentes, esto es la desesperanza. O sea, ¿qué es lo primero que los leprosos tienen? O sea, tienen el pecado. O sea, el pecado. ¿Qué es lo primero que tienen los leprosos? O sea, hoy en día, ¿qué es lo que tienen primero? Es el pecado, que es la maldición. ¿Qué es lo segundo que tienen? La duda. ¿Qué es lo que tiene? La duda, por favor. ¿Qué es lo que tiene? O sea, la incredulidad. ¿Qué es lo tercero que los leprosos tienen? Es la timidez. O sea, todos no tienen la fuerza para hacer, aunque ofrendan. O sea, piensan que si ofrendan van a verdaderamente perder todo. O sea, tienen esa timidez, o sea, tienen eso. Y me cuentan una y otra vez diciendo, para ver si se están siendo expertos. Uno de los generales en el pasado, en Corea. Entonces, y yo la verdad, pues le ayudé.
Pero entonces era un general en ese tiempo. Pero entonces cuando una persona, él traía su ha venido, entonces él le dio la plata, pues cuando luego de que pues vino a comer con todas sus personas, él sacó el dinero de su bolsillo y no importaba cuánto había o si faltaba o no, solamente pagaba con eso. Pero entonces, él de la misma forma también, él no contó cuánta plata tenía, sino que él dio toda la plata pues que podía coger con su mano y se lo dio. Y yo siempre pensé como, yo también debería hacer lo mismo. Y yo en mi corazón verdaderamente pensé, no tengo que ser tacaño en ninguna forma, sino no también tengo que contar 1, 2, 3, pues contando. A ver si había si metí otro billete o no, sino que verdaderamente tener un corazón grande para poder ofrendar delante del Señor. Por eso esa timidez, ser tacaño. Y también luego de desesperanza, estas 4 cosas. Hay 4 leprosos, que son cada uno de ellos. Por favor, pensando como de la misma, como dentro de ustedes tienen estas 4 leprosos, ¿qué son? ¿Cuál es la primera? Es el pecado. ¿Cuál es el segundo? La duda. ¿Cuál es el tercero? Es la timidez. ¿Cuál es la cuarta? Es la desesperanza. Es la desesperanza. Es la frustración. Es como, yo no puedo hacer, yo no lo puedo hacer. Por favor, no me digas, yo no lo puedo hacer. Es la frustración. Estas 4 cosas, esos 4 leprosos, es como están dentro de sus corazones. Entonces, por esto ustedes solamente van a poder ser destruidos. Pero si dentro de ellos tienen el poder de la resurrección, entonces ellos dijeron, si nosotros nos quedamos quietos, vamos a morir. Si hacemos esto y lo otro, vamos a morir. Porque vamos a esperar hasta, pues levantémonos. Con todo el poder que ellos tuvieron, se levantaron. Entonces en ese momento comenzaron a abrir sus ojos. Dijo, vamos, dando un paso. Y entonces Dios desde el cielo les aplaude con ellos. Pero entonces, ¿qué les dice? Si ustedes tienen fe, pero si no tienen acciones, es una fe muerta. Dios mira esa fe. Y entonces Dios le ayuda para que ustedes se puedan levantar. Y Dios les hace para que se puedan levantar y para que ustedes puedan caminar. Dios hace de esta forma. Por eso Dios ora por medio de este poder de la resurrección. Este poder de esa resurrección es nuestra fe. Dentro de la fe con obra tiene el triunfo, la victoria. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer Malaquías 3. Malaquías 3. Vamos a leer Malaquías 3. Vamos a leer Malaquías 3. Aunque no tenemos tiempo, vamos a leer desde el 8 hasta el 9, versículo 8 hasta el 9. Malaquías 3, del 8 hasta el 9, vamos a leer. Robado al hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Amén. Por favor, ustedes conocen el diezmo. El diezmo y las ofrendas. Las ofrendas está hablando sobre la ofrenda de agradecimiento. ¿Qué es el agradecimiento? Es el hecho de que nosotros entregamos delante del Señor. De que nosotros estamos siendo agradecidos por el hecho de que nosotros fuimos redimidos del pecado. Nosotros damos gracias sobre la ofrenda que está hablando acá. Está hablando de la ofrenda de agradecimiento por la redención de nuestros pecados. Que nosotros hemos robado, aunque ustedes lo hemos dado por la redención, pero ustedes no saben estar agradecidos. Aunque ustedes les da a usted comer y han robado el diezmo. Vamos a leer el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
O sea, todos me han robado y usted recibirá la maldición. O sea, ustedes van a ser leprosos. ¿Qué son los leprosos? Es a lo que está hablando la palabra del Señor. O sea, los leprosos son los que tenían la maldición. ¿Por qué han recibido la maldición? Si nosotros vemos en Mateos 8:4, que dice, como ustedes, entreguen la ofrenda que a Moisés le ha dado a ustedes. Luego de sanar a los leprosos, ¿qué le dice? Entreguen la ofrenda. Dios, o sea, den la ofrenda al Señor que ha dicho Moisés. Aunque haya sanado a los 10 leprosos, solamente uno vino al Señor y le dio gracias. Entonces le dijo, ¿dónde están los 9 que lo de sanado? Se alejaron. Verdaderamente, el diezmo tiene que volver al Señor. Por favor, queridos hermanos, ¿por qué es dentro de ustedes? ¿Por qué está el leproso dentro de ustedes? ¿Por qué están estos 4 leprosos dentro de ustedes? ¿Por qué ustedes están siendo enfermos? ¿Por qué están llenos de la duda? ¿Por qué están siendo tímidos y entregados al Señor? ¿Por qué están siendo frustrados y están esperando morir? Es porque han recibido la maldición. Pero ¿cuál es el origen del pecado? Es por robar a Dios. Por favor, queridos hermanos, nuestra iglesia, desde el momento en que ha verdaderamente ser construido, hay los 5 deberes del santo. Es el orar, el leer la Biblia, el llevar la palabra del Señor. Esto es algo que nosotros no podemos ver y es algo que nosotros no podemos mirar. Pero por medio del diezmo nosotros podemos mirar. Que nos dice en Mateo 6:26, donde está tu corazón, donde está tus riquezas, está tu corazón. Aunque uno le dice, uno puede amar a Dios. Donde están tus riquezas está tu corazón. O sea, donde está. Por eso en los 5 deberes de nosotros, de nuestros santos, ¿qué es? Si verdaderamente nosotros que amamos a Dios, si verdaderamente mi corazón está en Dios, entonces primero busque la justicia de Dios y la voluntad del reino de los cielos. Yo verdaderamente deseo estar con Dios. Yo verdaderamente quiero dar mi corazón a Dios, a la iglesia. Yo quiero verdaderamente amar a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como donde están mis riquezas está mi corazón. Pero donde no están las riquezas, no está mi corazón. Por eso nosotros los cristianos somos personas que hacemos diferentes los deberes de los santos. Aunque nosotros hagamos uno y lo otro, pero los miembros de nuestra iglesia verdaderamente no tienen que robar a Dios. O sea, no tienen que robar a Dios. O sea, el que robe a Dios tiene la maldición. O sea, verdaderamente el deber ya es cortado. O verdaderamente Dios ya los ha negado. Pero ¿por qué están diciendo que tienen autoridad? O si verdaderamente son personas que ya tienen la maldición. Si Dios ya le da la maldición. Por favor, queridos hermanos, los miembros de nuestra iglesia, no hagan que Dios los nieguen a ustedes. ¿Qué dice esa palabra del Señor? No te conozco a ti, no sé quién eres tú. Pero entonces solamente los que hacen la voluntad de Dios verdaderamente pueden venir delante del Señor. Y son mis hijos y pueden entrar en los cielos. ¿Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña? Por favor, no importa si usted tiene mucho, diferentes poder y eso, pues si no están siguiendo la palabra del Señor, ¿qué significado tendrá esto? Queridos hermanos, por favor, obtengan el derecho de ser hijos de Dios, miembros de la iglesia, con su corazón. Por favor, den su corazón.
¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Por favor, miren. Vamos a leer Mateo 6. Mateo 6. Vamos a leer desde el versículo 19. No os hago tesoros en la tierra, donde la polilla y el odrín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corromperán, y donde ladrones no miran ni hurtan. Hasta el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Por favor, miren luego hasta el 23, pero por favor, léanlo en sus casas. Pero por favor, si nosotros no tenemos fe, entonces todo será en tinieblas. Por favor, queridos hermanos, todos nosotros amemos a la iglesia, demos nuestro corazón a la iglesia. Por favor, amemos al Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Estén ustedes dentro de nosotros. Así espero que así sea. Por favor, en puño cerrado, que vamos a decir: que mi espíritu diezme, que mi espíritu diezme, que mi espíritu diezme, que mi espíritu diezme. Por favor, no hagan que ustedes tengan la maldición. No es el hecho de que en estos momentos de dificultades, no es que les estoy diciendo que diezme. Por favor, todos de pie. En este momento, por favor, este poder que ustedes han recibido, por favor, háganlo. Ese poder de la resurrección que han recibido. Por favor, no es el hecho de que la iglesia sea la iglesia, sino que no es. Por favor, tenemos que hacer que dentro de mí tiene que estar el poder de la resurrección. Vamos a orar todos juntos.